menos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña el Chief Data Officer de una de las empresas de comunicación más importantes de nuestro país, Roberto Álvarez, CDO de Prensa Ibérica. Bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Encantado de estar aquí con vosotros. Nada, un placer. Cuéntanos, Roberto, para que te conozca nuestra audiencia, el proceso profesional que te ha llevado hasta tu puesto actual en Prensa Ibérica. Pues mira, yo comencé hará unos 20 años ya en una consultora especializada en el mundo de Advanced Analytics y Data Mining llamada Neometris, lo que me permitió descubrir el mundo de los datos alrededor de los mejores profesionales. Posteriormente a Neometris nos absorbió Accenture, lo que a mí personalmente me dio una oportunidad de pasar al mundo de gestión, también coincidiendo con la eclosión del Big Data en aquellos momentos. Durante todos estos años pues me permitió conocer todos los sectores de actividad, utilities, banca, retail, hasta, digamos, acabar en el sector media, un sector pues, que me enamoró concretamente en medios de comunicación y me propusieron un gran reto que era montar un departamento de Big Data Analytics, cual evidentemente no pude renunciar y me incorporé al mundo media. Por último, ya en los últimos años, dentro de los medios de comunicación, nos propusieron liderar dentro de Prensa Ibérica el mundo de datos y tecnologías. Algo para mí absolutamente irrenunciable y para nosotros pues, permite conectar, o nos está permitiendo conectar la generación con la explotación de los datos. Y desde tu experiencia previa en esa consultora, que imagino que tocarías otros sectores diferentes a la comunicación y la que has tenido en los últimos años más enfocada en la comunicación, ¿hay mucha diferencia entre cómo se tratan los datos, cómo se manejan los datos y el uso que se les da entre unos sectores y otros? O por lo menos entre otros sectores y el que te ocupa, que están específicos de la comunicación. Sí, para mí, en este sector, yo creo que es lo que decía anteriormente, yo me enamoró, es que es la caducidad del producto. La noticia, exceptuando las noticias evergreen, por supuesto, es caduca en el momento que se publica. Y esto es una locura constante dentro del sector y la filosofía que tiene el sector. Además, otro elemento diferencial es explotar el marketing one-to-one. O sea, el llevar, ya que cada día los lectores y los suscriptores vienen a consumir el producto, nos permite tener una relación diaria y, por tanto, una activación del conocimiento diaria también. Esto hace que el volumen de datos y la calidad de los mismos sea un reto, un retazo para tener ese activo. Ya llevas unos años en este sector, no hace falta que digamos cuántos. ¿Cómo has visto tú la concienciación de las empresas en hacer un uso eficiente de los datos? Hay muchas sensibilidades. Habrá cambiado mucho. O sea, ahora se dice que el dato es el oro, el petróleo de ese negocio y hace años no era así. Sí, pero no se tenía en cuenta. Sí, totalmente. Ahora hay mucha sensibilización, de hecho aumenta mucho la inversión en perfiles, la demanda, el mercado está en ese sentido bastante lo difícil es convertir ese dato en activo empresarial. Ese es el gran reto que tenemos todos, ¿no? Pero sí hay mucha sensibilización ahora. Y así, a grosso modo, ¿cómo convertís ese dato en activo empresarial en el sector de la comunicación? Sin entrar en mucho detalle. Vale, nosotros, lo que decía anterior, toda esa relación diaria que tenemos con la audiencia la concentramos en un activo de conocimiento, en un repositorio, múltiples nombres, data lake, clean data room, un centro de conocimiento para después activarlo en múltiples decisiones y sobre todo convertir la organización en data drive. Es decir, que tome las decisiones los datos y no las personas. Roberto, cuéntanos qué importancia tiene la figura del responsable de datos, del CDO en Prensa Ibérica. Pues como comentaba al principio, reporta a la dirección general y es un área transversal e independiente. Creo que es primordial que para
convertir la organización en data driven es importantísimo que el área que está cargado de los datos y no tenga o esté sesgado a nivel de negocio y por tanto en nuestro caso sí que reporta directamente a la dirección general. Y en Prensa Ibérica, ¿cómo estás impulsando la implantación de la cultura del dato? No sé si está costando mucho convencer a los empleados. Bueno, yo soy periodista, no sé cómo es el trato con los periodistas. Cuéntame. Es un trabajo arduo y trabajo continuo. Al final implica tener muchas reuniones periódicas, implicar a las personas más sensibles con los datos, explicando con ejemplos prácticos y el uso de los datos y la interpretación de los mismos. En muchas ocasiones llevamos la máxima, pues esto no lo vamos a decidir ni tú ni yo, sino que lo van a decidir los datos, ¿no? Ese es el gran titular que solemos llevar para sensibilizar en que las decisiones estén tomadas con una razón, ¿no? Con una razón de peso. Y uno de los principales problemas a los que se enfrentan otros CDOs de diferentes sectores es el encontrar profesionales suficientemente preparados para incorporar a tu equipo y luego además que no se vayan cuando ya los tienes. No sé cómo te enfrentas tú a este reto, si tienes problemas, si tienes menos. Lo mismo que cualquier compañero, talento hay mucho. Es cierto que nosotros al final mucho talento lo fabricamos en el sentido de que vemos potenciales salidos de la universidad y se meten en un proyecto y la única manera de tener profesionales y talento es proyecto, proyecto y proyecto. Que estén motivados, que vean evolución, que vean carrera profesional, formación y evidentemente mantener una tensión sana salarial con el mercado, ¿no? Pero ese es el proyecto, proyecto y proyecto. ¿Cómo es un día en la vida profesional del Chief Data Officer de Prensa Ibérica? Pues ha cambiado bastante desde que comencé. Al principio estaba muy volcado en la parte de construir un activo y digamos, más en el día a día de entender cómo era la organización, cómo estaban los datos, cómo estaba todo en definitiva. Y ahora estamos más, mi día a día está volcado en la activación de ese activo, en que lo usen, en que no se quede en un garaje toda esa información, todo ese conocimiento que tenemos de la audiencia y que se explote organizativamente. Entonces mi día a día está volcado en reuniones periódicas con todos los responsables de la organización y todas las redacciones para eficientar ese uso de lo que creo que es un caballo ganador, que es tomar decisiones basadas en. Roberto, cuéntanos cuál es el mayor problema relacionado con los datos al que te has enfrentado en tu carrera. Pues durante toda mi experiencia ha sido una constante el tema jurídico. Muchas veces decimos en broma que tengo la media carrera de abogacía ya de todas las legislaciones que ha habido y las evoluciones y las que van a venir, ¿no? Y es evidente que toda esta evolución pues ha impactado pues en todos los aspectos del mundo de los datos, ¿no? En el histórico que se almacena, los consentimientos que se recaban, la activación de los mismos, lo cual hace que estemos en una continua evolución del producto y de cómo lo estamos construyendo, ¿no? Y para mí ese ha sido uno de los mayores retos. Eso es cierto. Es cierto que luego, bueno, pues en todos los ámbitos de desarrollo de estos proyectos, a la hora de una cosa es el entrenar y el tener toda la información y otra es activar. Son dos cosas muy diferentes, pero eso es experiencia y haberse pegado mucho con el mercado y tener muy bien todo el ciclo de vida del dato, ¿no? Pero el principal es el que digo. Oye, ¿y cómo te afecta a ti el avance imparable de la inteligencia artificial y todo lo que rodea al manejo de los datos y a las empresas de tu sector? Porque imagino que tenéis que estar constantemente actualizando, pendiente de todo. Desde luego, y es cierto que dentro del equipo tenemos gente bastante, que está muy sensibilizada con toda la innovación, con todos los avances imparables de la inteligencia artificial generativa. Ha habido una explosión desde
desde los últimos meses. Lo cierto es que todo lo que vinculábamos de inteligencia artificial estaba enfocado a responder preguntas de negocio, a cuestiones cuando es la mejor manera de activar una campaña, cuando es la mejor manera de retener, con qué mensaje voy al usuario, con qué producto, en qué momento. Y ahora con la irrupción en el sector en el que estoy, en el sector periodístico, pues evidentemente el sector media, la inteligencia artificial generativa ha venido para quedarse y creo que es una grandísima oportunidad para poner el periodismo a otro nivel. ¿Y por qué? Porque entiendo que el periodista o el redactor puede dedicar más tiempo a periodismo de verdad. Muchos temas de los que tiene que hacer ahora, porque evidentemente pues no estamos sobrados de manos. Lo de tratar teletipos, el tiempo, los resultados, se podrá utilizar de manera adecuada con esos prompt engineers que es la nueva corriente de inteligencia generativa, pues puede generarse esa información de manera y ellos dedicarse el redactor a periodismo de nivel, ¿no? Es insustituible un periodista viajando al centro neurálgico del terremoto y dando un reportaje o el resultado de un partido de fútbol con una corriente editorial X, pues eso es insustituible. Pero sí es cierto que la inteligencia artificial generativa pues se tiene que usar y utilizar de manera adecuada. ¿Y para ti qué requisitos crees que debe tener un Chief Data Officer? ¿Debe ser más enfocado a la técnica, al negocio? ¿Tiene que tener de todo? Evidentemente yo creo que tiene que ser multidisciplinar. Mi background es más técnico que de gestión, pero es imposible que no siendo multidisciplinar introduzcas esa cultura o evangelices dentro de la organización. Tienes que dominar muy bien el ciclo de vida del dato, desde los cimientos hasta la activación. Pero es capital, o tan importante conocer a los usuarios y el negocio. Si no, es muy difícil de verdad que ese es uno de las grandes frustraciones, yo creo, en las empresas cuando empieza con la cultura del dato y demás, es el para qué, ¿no? Vale, tengo esto, pero ¿cómo me está activando el negocio? ¿Cuál es el retorno de la inversión que estoy haciendo? Y eso implica que una figura como la nuestra pues tenga esa capacidad o debe tener esa capacidad para inculcar la cultura del dato. Y una pregunta que me gusta haceros siempre, porque también os ubica un poco, y una de las responsabilidades del CDO es gobernar el dato. ¿Cómo crees tú que debe ser ese gobierno? ¿Debe ser más enfocado a una dictadura o a una democracia? Pues no sé qué opinarán mis compañeros, pero yo en la cultura tiene que ser una democracia. He pasado por todos los estadios yo creo que ni una anarquía ni una dictadura. Me voy a extender y lo voy a explicar por qué. Porque ha sido un recorrido que a lo largo de los años pues incluso he cambiado de opinión. Se han de romper los hilos de información. Entonces, de un principio no puede haber silos publicidad por un lado, marketing por el otro, la web por otro, la navegación, el BI. La cultura tiene que ir en ser transversal, en tener un centro neurálgico de información donde tengas todo ese conocimiento transversal sobre el cliente, sobre los lectores y sobre el potencial prospect, sobre toda la interacción que tengan o cualquier punto de entrada de datos o interacción que tengan en nuestro caso con nuestros lectores y suscriptores. Pero también es capital el que no convertamos ese data lake, ese clean data zone, esa explotación de los datos en un sí mismo, que solo los procesemos los que estamos vinculados al dato. Entonces, para eso es capital democratizar el acceso a los datos. Y por eso creo firmemente que tiene que ser una democracia, ¿no? Con unas reglas del juego, un terreno bien marcado, pero hay que democratizar totalmente ese acceso a los datos. Oye, ¿y cómo os ha afectado en tu sector el reglamento de protección de datos que se empezó a aplicar hace unos años en vuestra empresa? No sé si ha sido algo positivo, si ha sido complicado, si ya lo estabais haciendo. Nosotros intentamos ir por delante del mercado siempre en la
hacia lo que se avecina y estamos muy sensibilizados con el EPC, el European Public Council, con otras organizaciones de AIAB, etcétera, que intentamos ir un paso por delante, porque lo que no podemos permitirnos es que el activo que estamos construyendo tenga caducidad. O sea, tiene que perdurar el tiempo y tiene que ser un activo de largo recorrido, ¿no? Y si queremos convertir la organización en un test and learn continuo basado sobre los datos y en la activación de esos datos, tenemos que ser muy sensibles a todo eso, a toda la evolución del reglamento. Evidentemente, ya lo he comentado a lo largo de la entrevista, que a la hora de pedir permisos, los mecanismos de borrados, pues evidentemente afecta, y tenemos que tener o ir paso por delante, incluso en la manera de poner una matrícula a todos nuestros lectores cuando no son anónimos, etcétera. Pues hemos generado nuestras propias huellas digitales, hemos desarrollado un montón de producto orientado a que persista el activo, ¿no? Y la ventaja de videoconversación es que tenemos relación directa todos los días con los usuarios, y nos permite recibir consentimiento o pedir consentimiento todos los días, cada vez que nos viene a visitar. Y el consentimiento es la esencia de todo. O sea, al final es el centro neurálgico de todo lo que hagas posteriormente con ese conocimiento. Y ya para concluir, cuéntanos cuáles son los proyectos a medio y largo plazo que tenéis en Prensa Ibérica para aprovechar mejor los datos que obtenéis. Pues son muchos y variados. Eso es, en principio, es un proyectazo, en el sentido de que nosotros, como medio de comunicación, y aprovechando que dentro de Prensa Ibérica somos una empresa tecnológica como Recursos en la Red, realizamos productos para vender a terceros, ¿no? Uno de los activos que más me gusta contar, porque es algo de un valor incalculable, es toda nuestra hemeroteca, ¿no? Nosotros tenemos periódicos de más de 100 años con información de la historia de las ciudades, gracias a ser un medio de comunicación con mucha capilaridad dentro del territorio nacional. Pues tenemos un conocimiento muy profundo de todo lo que ha acontecido local, y eso está dormido en una hemeroteca, no está despertado digitalmente. Y eso es un reto para nosotros, el convertir eso en un producto que pueda ayudar a, bueno, pues de muchas vías de explotación, ¿no? Y otro de los grandes retos para mí es la famosa brecha digital y territorial que hay de las pymes y del territorio nacional. Y nosotros estamos desarrollando muchas capacidades para lo que nosotros es un servicio y un activo que utilizamos en nuestro propio modelo de negocio, y llevarlo a las pymes para un autoabastecimiento, convertir activos que permitan, por ejemplo, tener su propio data lake, y gracias a que tenemos la relación con el 80% de la población internauta, ayudarles a poner cara y ojos a sus potenciales clientes. Nosotros nos estamos enfocando en ese tipo de productos, repito, gracias a ser una empresa tecnológica. Y es un poco lo que decía al principio, el reto de este proyecto, lo que hemos visto es que unimos la tecnología con los datos, es decir, desde la construcción, no solo lo que el CDO, normalmente la figura del CDO nos enfrentamos a los datos ya una vez incorporados al operacional. Nosotros, este proyecto es, para mí, cierra el ciclo de 180 grados, de 360 grados, porque somos capaces de desarrollar todos nuestros activos enfocados a los datos y la explotación posterior. Y eso para mí, para el equipo, es un proyecto único, y que nos tiene muy ilusionados para tener algo bastante diferencial al mercado. Pues Roberto Álvarez, CDO de Prensa Ibérica, ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Muchas gracias, José Luis. Y a vosotros también, daros las gracias por escucharnos y seguirnos cada día en bigdatamagazine.es.